En este vídeo vamos a dar una serie de consejos muy interesantes orientados a un diseñador o desarrollador web. En realidad tiene por objeto que el desarrollo de un proyecto sea una experiencia más positiva tanto para el que crea la página web como para el cliente. Vamos a ver 3 ejemplos que no pretenden ser representativos, son meramente ilustrativos de algunas situaciones que pueden darse que evidentemente no son deseables. Cuando no hay una buena comunicación entre el cliente y entre el desarrollador, pueden ocurrir cosas de este tipo. Aunque pueda parecer paradójico, los deseos del cliente pueden no encajar con lo que él realmente nos está pidiendo. Como profesionales lo que debemos hacer es detectar cuáles son las necesidades reales y en base a estas orientar al cliente. Naturalmente, él siempre tendrá la última palabra. Pero una buena comunicación puede traer consigo una experiencia mucho más satisfactoria. Veamos otro ejemplo. Utilizar un lenguaje comprensivo para el cliente puede ser la diferencia entre una operación exitosa y un desencanto mutuo. El primero de los consejos sería solicitar una persona de contacto. Si estamos desarrollando un sitio web para una compañía, es fundamental que pidamos una única persona de contacto. Si varias se ponen en contacto con nosotros, el resultado al final no gustará a nadie. En muchas ocasiones lo que nos traslada el cliente son una serie de deseos basados en lo que ha visto en Internet, quizás en las páginas web de su competencia, pero que no necesariamente encajan ni con su perfil ni con las necesidades de su compañía. Por otro lado, estos deseos muchas veces son expresados de forma muy vaga, por lo que podemos interpretarlo de manera errónea. Por eso resulta tan importante pedir un briefing lo suficientemente elaborado, detallado, para que nosotros nos podamos ajustar a esa lista de deseos, de necesidades perfectamente descritas. Como comentábamos, orientar al cliente resulta fundamental. Hay que detectar sus necesidades y en función de eso orientarle. Es muy probable que por muy detallado que esté el briefing, no esté bien orientado. En nuestra mano está el encauzar esas necesidades de forma adecuada para trasladarlo al lenguaje de la web. De esa manera podremos presentarle al cliente un trabajo que verdaderamente satisfaga sus necesidades. Si no somos desarrolladores, sino que somos exclusivamente diseñadores, es importante que busquemos un CMS cuya configuración y parametrización resulten sencillas. Otra opción, naturalmente, es buscar un equipo, tal vez un socio, aunque sea puntual para un desarrollo en concreto. Existen CMS cuya complejidad es importante y tal vez las horas que vayamos a dedicar a hacernos con él implique que luego no nos hagan los números. Si tenemos que buscar extensiones que complementen las funcionalidades del CMS, es fundamental que éstas se integren bien, que sean estables y que además pertenezcan a grupos de desarrollo lo suficientemente solventes como para que nos garantice que ese proyecto va a continuar en el futuro. Debemos tener en cuenta que si nosotros realizamos la implantación del CMS, de nuestra mano va a correr muy probablemente la formación para aquellos que vayan a administrarlo en un futuro. Así pues, buscar un editor sencillo e intuitivo, pero que cubra las necesidades del cliente, es la mejor opción para ambos. Cuando encaramos el desarrollo de una plantilla para un CMS, encontraremos sin duda muchas vías para hacerlo. Existen diferentes tipos de herramientas o incluso podemos adentrarnos dentro de los archivos que conforman esa plantilla. Si no somos desarrolladores, el buscar herramientas que nos hagan más sencilla esa elaboración va a ser una baza muy importante que va a jugar a nuestro favor, no solamente para poder tener un diseño mucho más cercano a lo que tenemos en mente, sino para que además seamos mucho más eficientes y podamos llevarlo a cabo en menos tiempo. Es muy importante, sobre todo si no estamos familiarizados con el CMS, que antes de implantar el CMS en el servidor lo hagamos en local, es decir, que realicemos una instalación en nuestro equipo de manera que podamos familiarizarnos con la interfaz, que podamos realizar todo tipo de pruebas y además que podamos incluso trabajar de una manera más eficiente sobre el diseño, de manera que no tengamos que estar contactando con el servidor a cada cambio que realicemos, sino que eso se realice a nivel local. En todo caso, y siempre antes de llevar a cabo el desarrollo, pero cuando ya tengamos claras cuáles son las limitaciones que podemos tener en cuanto a diseño y por tanto cuál es el marco en el que nos vamos a mover, debemos presentar un boceto o un borrador del proyecto lo más detallado posible al cliente. Es muy importante que en ese punto seamos fieles y que el cliente tenga la ocasión de ver algo lo más parecido posible a lo que luego se va a encontrar delante de su ordenador.
De no ser así, será un error para nosotros y él no tendrá una capacidad real de juicio si lo que le estamos presentando es un boceto donde tiene que imaginarse según qué cosas. Ahí puede haber un error de interpretación. Debe ser, por tanto, lo más detallado posible. A continuación, y si nos han aprobado la línea de diseño, debemos redactar un presupuesto. Eso es algo que no se puede dejar para el final. Llegados a este punto, hemos invertido ya una cantidad importante de tiempo, por tanto, no debemos dejar el presupuesto para el final. Una vez aceptado el presupuesto, debemos plasmar en un contrato todos los puntos acordados y presupuestados. Es decir, debemos acotar de una forma nítida y clara qué es lo que se ha acordado, qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que va a recibir el cliente, ni más ni menos. En realidad, esto es un contrato que no solamente nos protege a nosotros, está protegiendo también al cliente. Se trata de que haya una relación entre el cliente y el diseñador y los límites que establecen esta deben estar fijados sobre papel. No pueden quedar en la memoria y no podemos dejar ningún tipo de espacio para la interpretación subjetiva. Es muy interesante si podemos dividir el pago en dos partes, una en el momento de firmar el contrato y otra tras la entrega. Esto de cara al cliente no debería representar ningún tipo de problema, puesto que hemos llegado a un punto en el que ya estamos de acuerdo con qué es lo que va a recibir y ha aprobado la línea de diseño y ha aprobado el presupuesto. Ahora a nosotros nos toca dedicar muchas horas de trabajo y ese primer pago está más que justificado. Una vez hayamos entregado el trabajo, es muy fácil que puedan surgir algunos aspectos que el cliente tal vez no contempló en un principio. Todo eso son derramas, es decir, lo que no está contemplado dentro del contrato no está contemplado dentro del presupuesto y por tanto se deberá presupuestar. Si el cliente quiere una extensión o quiere cualquier tipo de añadido, se deberá presupuestar. Siempre por cortesía profesional podemos valorar no facturar un pequeño cambio o un pequeño añadido, depende de nosotros, pero a partir de ahí evidentemente sí debemos contemplar todo lo demás como una derrama. Es fundamental que siempre y a lo largo de toda la relación que te una con el cliente, nunca des nada por sentado, no des nada por hecho y si existe algún tipo de duda, háblalo con el cliente, permite que él se exprese, exprésate tú y si hay una buena comunicación, obtendrás un buen trabajo y un cliente satisfecho.